Buenas tardes a todas y a todos. Retomamos la jornada que empezáramos esta mañana sobre jornada laboralista, fiscal y de la Seguridad Social que organiza el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Huelva. Me ha tocado presentar una ponente cuyo currículum, si lo detallara punto por punto, pues nos llevaríamos toda la noche, parte de mañana, y se comería su hora, que es la que le corresponde, con lo cual lo he intentado resumir al máximo, señalando lo que considero que es más importante actualmente. Doña María Orellana Cano es jerezana de nacimiento. Obtuvo el número 1 de su promoción de Derecho cursada en la Facultad de Jerez y premio extraordinario fin de carrera al mejor expediente académico. Sobresaliente por unanimidad en el examen de grado de la licenciatura de la Facultad de Derecho de Málaga. Tiene el certificado de docencia impartido por la Complutense de Madrid, lo que le ha permitido impartir clases en las universidades. Entró en la carrera judicial en 1988 y tomó posesión como magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, en 1994, siendo la magistrada que lleva más años en esta sala. Es académica de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia. Esto en cuanto a su carrera profesional. Además, ha dirigido cursos, preparado a opositores y formado parte de tribunales de oposiciones. Solo decir que a su nombre figuran alrededor de 79 publicaciones. Tengo todos los títulos, solo que, en fin, los omito, ¿no? Y como reconocimiento más importante, creo que en este caso para ella personalmente, es que desde diciembre del 2008 le distinguieron con la Cruz de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort al Mérito Judicial. Esto es el resumen de 49 folios. Cedo la palabra, pero no a ella, se la cedo a don Antonio Pontón, presidente de la audiencia, que quiere decir algo. Me van a permitir una pequeña injerencia. Buenas tardes, señora presidenta del colegio. Una pequeña injerencia. En estos actos, pues, como acabamos de ver, se efectúa un examen del currículum del ponente, pero para mí tener aquí a Ana María es una cuestión distinta. Dar la bienvenida a Huelva a Ana María es un placer, porque Ana María no solamente es compañera de profesión, es mi compañera de oposición. Nos preparamos en Jerez de la Frontera con el mismo preparador, don Javier Casa, que fue presidente de la Audiencia Provincial de León, presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra y finalmente fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por lo tanto, para mí tener aquí a Ana María es tener a mi compañera, no de profesión, sino mi compañera de oposición, de esos malos ratos que pasábamos, de esos sinsabores de tener que después enfrentarnos a un tribunal de oposición. Evidentemente, hablar del currículum de Ana María, como acabamos de ver, es extensísimo. Yo les reto únicamente a que en Google busquen Ana María Orellana Cano y vean el número de encuentros que hallarán. El currículum es muy extenso, tanto en el ámbito profesional como especialista en la jurisdicción social, como en su ámbito docente, en la Facultad de Derecho, académica. Es decir, para nosotros es un orgullo que Ana María sea de nuestra promoción, sea una compañera que ha brillado con luz muy propia en la carrera judicial. Y esperemos que pronto pues, podamos verla en el alto tribunal de nuestro país, que es el Tribunal Supremo. Yo espero que ya por fin podamos tener a Ana María en el Tribunal Supremo. Y con respecto a la conferencia, pues me parece impresionante porque va a hablar de la prueba en el proceso penal y va a hablar de la prueba en el proceso penal, en el proceso laboral, con una referencia muy importante, que es a las nuevas tecnologías. Y me ha salido penal, porque yo estoy en la jurisdicción penal.
Y también en la jurisdicción penal tenemos como uno de los temas fundamentales la prueba y además las nuevas tecnologías, cómo se relacionan en la valoración de las sentencias penales. Por lo tanto, Ana María, reiterarte mi alegría por verte aquí y darte las gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi querido amigo, el presidente de la Audiencia Provincial. Les felicito por el presidente que tienen. Es una bellísima persona, un magnífico magistrado. Fue un extraordinario opositor que me dejaba con la boca abierta cuando le oía dar esos temas tan exhaustivamente detallado, todo tan estudiado, preceptos, sentencias de memoria de todos los tribunales habidos y por haber. Era un lujo jurídico tenerlo como compañero en la oposición. Es cierto que pasamos malos ratos, pero también fueron buenos cuando aprobamos. El final. El final fue bueno. Y desde entonces labramos una gran amistad y te agradezco muchísimo que hayas tenido la amabilidad y la generosidad con tus palabras y la amabilidad de acompañarme en este acto. Es para mí un auténtico honor. Igualmente, a mi más sincero agradecimiento a la presidenta del colegio, deseándole que mejore pronto, y por sus amables palabras de presentación también a la secretaria del colegio. El colectivo de graduados sociales siempre ha sido para mí muy entrañable. Estamos en el mismo barco, nos gusta la formación. Y, desde luego, la formación que tiene el colectivo de graduados sociales es impresionante, ¿no? A mí me sorprende y espero que, más que aportar yo, pues que aportemos todos, ¿no? Luego, cuando termine la ponencia. Y no quiero terminar la fase de agradecimientos sin hacerle un muy profundo agradecimiento a mi querida compañera María del Mar y al letrado de la Administración de Justicia, la letrada coordinadora. Sois muy amables por acompañarme en este acto. Bueno, pues sin más preámbulos, el tema de la ponencia se trata de la prueba en el proceso laboral, pero con una especial referencia a las nuevas tecnologías. Cuando empecé a prepararme esta materia, pues consideré que hablar realmente de la prueba en el proceso laboral en este foro tenía que ser haciendo reflexiones que sean puramente prácticas, que sean interesantes, porque desde luego lo que es la base de la ley de la jurisdicción social es sobradamente conocida por todos y sería una falta de respeto por mi parte a su sólida formación. Con lo cual me he permitido el lujo de hacer una referencia, hacer una reflexión sobre los problemas que plantea en la jurisdicción social el uso, la utilización de las nuevas tecnologías. Como ustedes bien saben, y a mero título introductorio, pues el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Social permite que las partes utilicen cualquier medio de prueba admitido en derecho, incluidos, dice expresamente, los medios de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido, y los archivos o la reproducción de datos. Realmente aquí es donde se plantea el problema y el legislador es consciente de los grandes problemas que puede suscitar el uso de este tipo de prueba, de estos medios de prueba, hasta el punto que en el párrafo segundo del artículo 90 hace referencia a que la validez de estas pruebas solo será posible cuando ni en el origen ni en la obtención haya habido vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas. El trámite es muy sencillo y lo conocen, se tiene que presentar en un soporte adecuado, debe dársele al órgano judicial los medios necesarios para la reproducción y para la constancia en autos. Y asimismo, pues es algo que no se le presta mucha atención, pero el precepto hace referencia a que la parte que propone este tipo de prueba tiene que invocar o argumentar la pertinencia y la utilidad de esta prueba. El artículo 299, párrafo primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil, también contiene una referencia a estos medios de prueba y una cosa que puede llamar la atención es en qué orden se practica.
Bueno, pues tenemos que aplicar la ley de la jurisdicción social, no lo regula, por lo tanto, habrá que acudir al artículo 300 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que lo pone en último lugar. Por lo tanto, primero habrá que practicar el interrogatorio de parte, testigos, peritos, reconocimiento judicial y, por último, las pruebas de reproducción de la palabra, imagen, sonido, archivos y reproducción de datos. Bueno, pues partiendo de lo anterior, una puntualización en relación con el artículo 94. A veces se producen problemas porque se quiere acceder por el empresario al ordenador facilitado como herramienta de trabajo al trabajador para ver el uso que ha realizado de esta herramienta. Bueno, pues el artículo 94 contiene la posibilidad de solicitar la autorización judicial y el artículo 97 contempla la posibilidad de que ante la negativa injustificada de la parte a dejar que se investigue o que se acceda a los archivos, al correo, a la navegación por Internet, pues se podrá tener por el órgano judicial por acreditados los hechos. Y esto también se olvida, no se suele pedir, no se suele aplicar. Bueno, teniendo en cuenta, como les dije, a mero título introductorio, cuál es la regulación de la ley de la jurisdicción social, bajemos un poco más a cuál es el auténtico problema. ¿Cuál es la situación? Evidentemente, el empresario, dentro de su poder de dirección, tiene la facultad de utilizar todos los medios de vigilancia y control para el cumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones y deberes laborales. Viene regulado en el artículo 20, párrafo 3 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que estas medidas de vigilancia y control del empresario deberán salvaguardar la dignidad de los trabajadores. A continuación, podemos decir qué derechos fundamentales pueden estar controvertidos o posiblemente vulnerados cuando se utilizan las nuevas tecnologías y se quiere aportar como prueba al procedimiento laboral. Pues puede entrar en juego el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos personales, el derecho al secreto de las comunicaciones cuando se quiere acceder al correo electrónico en el ordenador. Pero lo que sí es cierto es que es muy relevante, y lo veremos a continuación, el derecho de protección de datos. El derecho de protección de datos, que a raíz de la jurisprudencia o de la doctrina del Tribunal Constitucional, viene regulado en el artículo 18.4 de la Constitución. Recordarán que este precepto lo que contempla es el derecho de libertad informática. Pero a raíz de una evolución muy interesante, por cierto, en el ámbito laboral, de la doctrina del Tribunal Constitucional, se entiende que en el artículo 18.4 de la Constitución se contempla el derecho de protección de datos. El 18.4 de la Constitución dice que por ley se limitará el uso de la informática. Siempre para que no se conculque, no se vulnere el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Pues bien, yo considero que a los efectos que voy a analizar en esta exposición es muy interesante tener en cuenta que realmente el derecho a la protección de datos es importante cuando se utilizan las nuevas tecnologías, pero aún es más importante la privacidad, salvaguardar la privacidad de los trabajadores. El respeto al derecho a la protección de datos personales puede servirnos de guía, de cauce, para garantizar el aspecto más amplio que es la privacidad de los trabajadores en el lugar de trabajo y durante la jornada laboral. El juez Cooley y los abogados Warren y Brandeis elaboraron en una obra muy interesante los Privacy Rights, o sea, los derechos de la privacidad, y obtuvieron consagración legislativa en la Data Protection Act de 1749. Bueno, pues yo enfoco todo el problema que plantea la prueba con la utilización o el uso de las nuevas tecnologías
más para salvaguardar la privacidad de los trabajadores que concretamente el derecho de protección de datos. No obstante lo anterior, lo argumentaré conforme vayamos analizando los medios de prueba concretos. Esta es la situación en España, esa es la normativa que tenemos, pero en la Unión Europea también es muy interesante porque además la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido sumamente enriquecedora en la presente materia y es muy interesante tener en cuenta que en la Unión Europea el derecho de protección de datos, los derechos de la privacidad, entendidos en sentido más amplio, constituyen un derecho fundamental. Sin embargo, en Estados Unidos no. En Estados Unidos, como no es un derecho fundamental, la vulneración o el control empresarial está menos limitado en Estados Unidos que en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, aprobado el 4 de noviembre de 1950 en Roma, establece o garantiza el derecho a la vida privada y familiar, al domicilio y a la correspondencia. Como observarán, es un derecho más amplio que el de protección de datos. Bueno, pues esta privacidad de los trabajadores también fue regulada desde el punto de vista de la protección del derecho del respeto al derecho a la protección de datos personales en la Directiva Comunitaria 96/45, que tuvo la transposición al ordenamiento interno a raíz de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, aprobada la Ley 15/1999 de 13 de diciembre. ¿Qué es lo que ha pasado realmente en la normativa de protección de datos? Miren ustedes, se publicó en el seno de la Unión Europea el importantísimo Reglamento Europeo, el Reglamento del Consejo de Europa, 2016/679 de 27 de abril, que fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 4 de mayo de 2016 y que entró en vigor el 25 de mayo de 2016. Sin embargo, el precepto establecía que la aplicación directa, fíjense ustedes en la diferencia, no es una directiva. Por lo tanto, como saben, las directivas tienen que transponerse al ordenamiento interno para que sean aplicables directamente, salvo incumplimiento y tal. Pero el reglamento es una disposición de aplicación directa en los Estados miembros. Entonces, en el ámbito laboral, que es en el que nos interesa, el artículo 88 del Reglamento Comunitario 2016/679 regulaba o establecía que debe de tenerse en cuenta el respeto a los derechos, al derecho de protección de datos personales, tanto en el marco normativo de los Estados miembros como a través de la negociación colectiva. En las tres fases del contrato o de la vigencia de la relación laboral, en la fase de selección del acceso al empleo, en la fase de vigencia de la relación laboral y también en la fase de extinción del contrato de trabajo. Y dirán ustedes, es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque no tenemos regulación al respecto. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que los Estados miembros, desde el 25 de mayo de 2016, tenían la obligación de publicar una normativa interna que se adaptara al reglamento comunitario y si no lo hacían, el 25 de mayo de 2018 era de aplicación directa al reglamento en los Estados miembros. ¿Qué ocurrió? Pues miren, cumplieron y dictaron las leyes Alemania, la Ley de Protección de Datos de 30 de junio del 17, Austria, la Ley de Protección de Datos de 31 de julio del 17, también cumplió Polonia, Portugal, el Reino Unido, Irlanda en la Data Protection de 2018 y Suecia en la Ley de Protección de Datos de 1 de agosto de 2018. ¿Qué ha ocurrido con otros países? Pues, por ejemplo, Dinamarca, con lo que es Dinamarca y el triángulo dorado danés, lo bien que funciona allí la productividad, pues Dinamarca ha cumplido, pero lo que ha hecho es copiar el artículo 88 del reglamento en su normativa interna. Y no ha desarrollado nada, es literal.
pero bueno, ha dado cumplimiento así. Y otros países pues no han cumplido. Y dirán ustedes, bueno, ¿qué pasa con España? España lo ha intentado, ¿vale? Lo ha intentado seriamente. Hay un proyecto de ley orgánica de protección de datos de carácter personal de 24 de junio del año 2017, que era muy interesante y regulaba la materia laboral, concretamente, bueno, pues para la videovigilancia tenía un precepto, el 22, el párrafo quinto del artículo 22 del proyecto de ley orgánica. Pero ¿qué ocurre? Que se presentaron 368 enmiendas. Afectaban al ámbito laboral 24 enmiendas. Algunas se consensuaron y se cambió, y ha habido un proyecto de ley orgánica de protección de datos personales, no de carácter personal, ya se llama protección de datos personales, y de garantía de los derechos digitales, que fue publicado en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados el 9 de octubre del año 2018. Prevé el legislador que entre en vigor como ley orgánica en diciembre, o sea, el mes que viene. Así que me voy a centrar en el análisis de este proyecto de ley orgánica porque en este foro yo quería traer algo novedoso. Entonces, bueno, pues mañana cumple un año el proyecto de ley y verán que es muy, muy interesante la regulación que contiene a los efectos laborales. Bueno, vamos a ver. Esta es la situación actual de la normativa española. Para entender la problemática que se suscita en relación con estos medios de prueba, yo considero que es muy interesante que tengamos en cuenta que el reglamento comunitario ha entrado en vigor en España el 25 de mayo de 2018 y, por lo tanto, en relación con el ámbito laboral, conviene tener sumamente claros algunos aspectos para entender la problemática que voy a explicar a continuación. Miren ustedes, lo primero que tenemos que tener claro es qué datos están protegidos. Pues como ya entró en vigor el Reglamento Europeo, de conformidad con el párrafo primero del artículo 4 del reglamento, están protegidos los datos, toda la información sobre personas físicas identificadas o identificables. Eso dice el reglamento comunitario. Por lo tanto, es un poco vago, pero toda información acerca de persona física identificada o identificable son datos protegidos. De hecho, fíjense el juego que da este concepto que, por ejemplo, si nos planteáramos, es un dato protegido la hora en la que entra a trabajar un trabajador, la hora en la que sale, a los efectos de controlar un poco la jornada laboral, pues mediante un sistema de geolocalización, por ejemplo. Eso es un dato protegido. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de mayo del año 2013, dictada en una cuestión prejudicial planteada por Portugal, la cuestión prejudicial 342/2012, declaró que es un dato protegido. O sea que en el ámbito laboral los datos protegidos tienen suma importancia. A continuación, ¿qué tiene que hacer una persona? Porque si nos encontramos con un medio de prueba para ver si ha habido vulneración del derecho de protección de datos personales, tenemos que decir, ¿es un dato personal protegido? Sí. ¿Qué hay que hacer a continuación? Pues se produce algún tratamiento de ese dato. O sea, puede ser automatizado o no automatizado. Y cualquier tratamiento de datos tiene que cumplir con la legalidad. Entonces, cualquier tratamiento de datos tiene que tener un fundamento jurídico, una base jurídica. Con carácter general, el artículo 6 del Reglamento Comunitario establece a los efectos laborales para tener en cuenta que en qué se puede fundar el empresario para hacer un tratamiento de un dato personal de un trabajador. En el consentimiento del trabajador, en la ejecución, la necesidad por la propia ejecución del contrato de trabajo, en el cumplimiento de una obligación legal o en la existencia de un interés legítimo. Y dicen ustedes, bueno, pero todos los datos protegidos no son iguales. Efectivamente, hay determinados datos que vienen regulados en el artículo 9 del Reglamento Europeo que se denominan datos especialmente protegidos. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, los datos biométricos, los datos que permiten conocer la orientación sexual de una determinada persona, los datos que permiten
incurrir en una discriminación. Y dirán ustedes, bueno, ¿y si ahora el empresario dice voy a utilizar un dato biométrico, la huella digital, para que entre en el ordenador y controlar el tiempo que pasa prestando servicios en el ordenador el trabajador? Si voy a hacer ese tratamiento, porque claro, voy a tratar la huella digital para conocer en qué momento accedió al ordenador el trabajador. Si el empresario va a hacer ese tratamiento, también tiene que tener una base jurídica. Y entonces diríamos, ¿sirven las bases jurídicas anteriores? No. Concretamente, para el tratamiento de datos especialmente protegidos, el artículo 9 del Reglamento Comunitario establece que las bases pueden ser también el consentimiento del trabajador y también el derecho del trabajo o de la seguridad social. O sea que siempre tiene base jurídica el empresario para tratar datos, incluso los especialmente protegidos. Pero podríamos plantearnos lo siguiente, y antes de que me lo planteen, lo planteo yo. ¿Puede prestar un trabajador cuando va a suscribir el contrato de trabajo, cuando le piden que meta el dedo en los rayos infrarrojos para hacer la huella digital? ¿Tiene libertad de decidir para prestar un consentimiento libre? ¿O es la parte más débil y en esa situación suscribe el contrato que le pongan por delante, lo que quiere es el acceso al empleo? Pues efectivamente, así lo puso de manifiesto, miren ustedes, en la Directiva Comunitaria 96/45, en el artículo 29, se creaba un grupo de trabajo. Un grupo de trabajo que es de protección de datos personales, que ha sido derogado por el Reglamento Comunitario, que lo ha sustituido por el Comité Ejecutivo en Protección de Datos Personales. Pero el grupo de trabajo se llama del artículo 29 de la directiva, ha realizado un montón de informes sumamente interesantes. Y en relación con la prestación del consentimiento del trabajador, hay un informe de 10 de abril del año 2018 que pone de manifiesto precisamente que es la parte más débil y que el empresario no debe utilizar el consentimiento del trabajador como base jurídica para llevar a cabo un tratamiento de datos personales. ¿Por qué? Pues por esa situación de debilidad frente al empresario. Y otra cuestión que tenemos que tener presente para analizar a los distintos medios de prueba con la utilización de nuevas tecnologías es que el reglamento comunitario exige la información a los trabajadores, pero como la información en el ámbito laboral ha sido desarrollada para cada medio de prueba en el proyecto de ley orgánica de 9 de octubre del año 2018, pues lo voy a analizar en cada uno de los aspectos que trataré a continuación. Bueno, pues esta, digamos, es el marco normativo, la problemática general, el marco normativo, lo que tenemos que tener presente para adentrarnos en los problemas que se suscitan en relación con la colocación de cámaras de videovigilancia en el lugar de trabajo, con la geolocalización, con la utilización de datos biométricos y con el acceso del empresario a la utilización de las nuevas tecnologías por el trabajador como herramienta de trabajo en la prestación de servicios. Vamos a analizar a continuación los principales problemas que suscita la circunstancia o el hecho de que el empresario decida colocar una cámara de videovigilancia para controlar al trabajador. En principio, esta materia venía regulada en el proyecto de ley orgánica de 24 de junio del año 2017 en el artículo 22. Miren ustedes, hay que distinguir cuando se colocan cámaras de videovigilancia en los parques, en las calles transitadas para evitar la comisión de determinados delitos, de la colocación de la cámara de videovigilancia en el lugar de trabajo. Sin embargo, en el proyecto de ley orgánica, en la redacción originaria, el artículo 22 dedicaba los 4 primeros párrafos a las cámaras de videovigilancia en lugares públicos y el párrafo 5º regulaba la colocación de los dispositivos de videovigilancia en el lugar de trabajo. El proyecto de ley orgánica de 9 de octubre de este año 2018 cambia totalmente la regulación y constituye desde luego un gran hito y un avance muy interesante en materia de régimen jurídico de la colocación de estas cámaras de videovigilancia, cuya grabación va a ser utilizada como prueba por el empresario para acreditar, bueno, pues, en un despido disciplinario o una sanción.
Pero veamos entonces cómo ha quedado regulado. Claro, el artículo 22 del proyecto de ley de la Ley Orgánica del 9 de octubre de 2018 regula las cámaras, la colocación de cámaras en lugares públicos. Y en el párrafo octavo contiene una norma de reenvío al artículo 89 que, como novedad, regula en un precepto aparte el derecho a la intimidad y la utilización de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos. Así se titula el artículo 89 del proyecto de ley orgánica de 9 de octubre de este año. Y yo, con todos mis respetos, pues considero que constituye un gran avance, pero discrepo del tratamiento que le da el legislador. Creo que es mejorable. Es cierto, y soy consciente, de que el régimen jurídico de la colocación de cámaras de videovigilancia en el ámbito de la Unión Europea es muy parco. De hecho, fíjense, se regulaba ya en el ámbito laboral en una ley italiana, la Ley 300, de 20 de mayo del año 1979, y era muy interesante. Pero, sin embargo, en la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea se prohíbe la colocación de cámaras de videovigilancia en el lugar de trabajo para controlar a los trabajadores. Está prohibido con reticencias, bueno, con límites, con restricciones, en Austria. Austria ha publicado, como dije anteriormente, la Ley de Protección de Datos de 31 de julio del año 2017. Pues bien, en Austria se prohíbe la colocación de cámaras de videovigilancia en el lugar de trabajo, salvo que se haya acordado mediante un pacto de empresa, un acuerdo de empresa, un convenio de empresa, o bien haya habido un pacto individual con cada trabajador. Claro, si ha habido un pacto individual con cada trabajador, entramos en el problema del consentimiento, porque, como hemos dicho, que es la parte más débil, pues si hay un pacto individual puede que el consentimiento no sea del todo libre. Pero así lo regula Austria, con sumas restricciones. Está prohibido en Italia, desde esta ley 300, está prohibido en Italia. Está prohibido también en Francia, está prohibido en Grecia. En fin, que la mayoría de los países prohíben la colocación de cámaras en el lugar de trabajo. Nosotros, en nuestro ordenamiento, si entra en vigor el proyecto, como parece que va a ser posible el mes que viene, pues nos encontramos con un régimen jurídico bastante completo y todo un hito, porque somos de los pocos países que contempla esta regulación. Bueno, pues les indico a continuación por qué discrepo yo de la denominación que le da el legislador del proyecto de ley orgánica último de 9 de octubre de este año al artículo 89 para la regulación, porque se refiere al derecho a la intimidad del trabajador frente a la utilización de dispositivos de videovigilancia y grabación del sonido. El derecho fundamental protegido es la intimidad. Yo creo que estamos dando un paso hacia detrás. Esto es una doctrina del Tribunal Constitucional claramente superada. Veamos. En un principio, pues parece que el trabajador no tenía derecho a su intimidad en el lugar de trabajo. Piensen, por ejemplo, una interesante sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 19 de febrero del año 1996, en la que establece que era perfectamente lícita la prueba de grabación mediante cámaras de videovigilancia de cuidadores de discapacitados que prestaban servicios en el turno de noche a los que habían captado la cámara, los había grabado durmiendo. Parece que dormir es una cuestión que afecta a la intimidad de las personas, sin embargo, se consideró que no se había vulnerado el derecho a la intimidad porque sencillamente los trabajadores en el lugar de trabajo pues no tenían derecho a la intimidad. Luego se dictaron dos importantes sentencias del Tribunal Constitucional que fueron muy conocidas, que también se basaban en la vulneración del derecho a la intimidad de los trabajadores en relación con la grabación mediante cámaras de videovigilancia durante la prestación de servicios. Me refiero, en primer lugar, a la sentencia del Tribunal Constitucional 98/2000 de 10 de abril, la denominada Casino La Toja. Fíjense, había un sistema de televisión cerrado en el casino.
pero para controlar lugares sensibles, como puede ser la ruleta francesa y la caja, pues el empresario decidió colocar cámaras de videovigilancia, micrófonos para la grabación de los sonidos, con el pretexto, porque lo puso en conocimiento de los representantes de los trabajadores, que si algún cliente se quejaba, pues tenía la grabación de la conversación que acreditaría lo pertinente. Bueno, pues considera el Tribunal Constitucional que se trata del derecho a la intimidad, la grabación de la conversación no supera el triple juicio de proporcionalidad, a saber, no era idónea la medida porque para la finalidad que pretendía ya tenía el sistema de circuito cerrado de televisión, no era necesaria, puesto que tampoco servía para acreditar lo que pretendía, y no era proporcionada, porque había una clara vulneración del derecho a la intimidad y entonces considera que la prueba no es válida. Se trataba del despido de un trabajador que llegó en amparo al Tribunal Constitucional. Otra sentencia muy interesante, también en la misma línea del derecho a la intimidad, fue la sentencia del Tribunal Constitucional 186-2000 de 10 de julio en el caso Economato. Este es el caso típico en el que se colocan cámaras de videovigilancia colocadas mirando a la caja y se dan cuenta que el trabajador tiene una conducta de transgresión de la buena fe contractual, lo que llamamos nosotros con mucho glamour, pero bueno, el hurto, la apropiación indebida, vamos, del dinero de la caja, la conducta irregular, y entonces, pues bueno, lo despiden y presenta como prueba. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? Llega a la solución contraria, porque aquí dice que realmente sí que se da el triple juicio de proporcionalidad. Era una prueba idónea, necesaria y proporcional a los fines pretendidos. Con lo cual, declara que la prueba es válida. Ante esta situación, estamos en el año 2000, fíjense que transcurren 13 años hasta que cambia completamente el sistema. Hay una sentencia sumamente interesante del Tribunal Constitucional, se trata de la sentencia 29/2013, de 11 de febrero, el caso de la Universidad de Sevilla. En este caso, había las cámaras de videovigilancia para controlar el acceso y la salida de las personas al recinto universitario. ¿Qué ocurre? Que se constata a través de las grabaciones que un trabajador es que no cumplía la jornada laboral para nada, con lo cual es despedido disciplinariamente. Y entonces, en este supuesto, lo interesante es que el Tribunal Constitucional, y por eso yo no estoy de acuerdo con la denominación del artículo 89 del proyecto, cambia el sistema y dice, no hay una vulneración del derecho a la intimidad, aquí lo que existe es una vulneración del derecho de protección de datos personales. Y dice lo siguiente, la imagen del trabajador, grabada en la cámara, es una imagen, es un dato personal, protegido por la Ley de Protección de Datos. Entonces se necesita, según el artículo 5 de la Ley de Protección de Datos 15/99, que estaba en vigor, estamos el 11 de febrero del 2013, pues la información al trabajador. No se había dado información al trabajador, con lo cual se considera que la prueba no es válida y que, como se había considerado válida en la instancia, pues hay que anular actuaciones para que resuelva el juez de instancia partiendo de la validez de la prueba, de la invalidez de la prueba. ¿Vale? Bueno, pues esto es el caso de la Universidad de Sevilla. Por eso digo yo que volver ahora a que las cámaras de videovigilancia inciden en el derecho a la intimidad, pues es un paso hacia detrás. En esta situación, desde luego, me parece interesante también la sentencia, que la recordarán porque, bueno, tuvo bastante trascendencia social. Se trata de la sentencia del Tribunal Constitucional que da un paso adelante. En la sentencia 39/2016 de 3 de marzo del caso Inditex, en la que el Tribunal Constitucional fue ponente Francisco Pérez de los Cobos, el presidente del Tribunal Constitucional en ese momento, y hizo una sentencia, la verdad, que bastante brillante, considerando que se da por cumplida la obligación de información del empresario para tratar la imagen, no mediante una información individualizada al trabajador, sino mediante la colocación de distintivos en el escaparate de la tienda arabesca. Con lo cual, la cajera, pues la prueba era válida y se había cumplido con el derecho de información. Bueno, en esta línea,
pues se ha aplicado por el Tribunal Supremo en 2 sentencias muy interesantes en relación con la prueba, porque la consecuencia es diferente. La sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 31 de enero del año 2017, que declaró que no era válida la prueba y, por lo tanto, no podía tenerse en cuenta, y el despido era improcedente, y la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 1 de febrero también del año 2017, que declara lo contrario, que era válida la prueba. Y así llegamos al tema resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso López-Ribalda, en la sentencia de 9 de enero del año 2018, que da un paso a más, pero realmente yo creo que no contradice la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque lo que viene a decir es que había cámaras visibles, pero el empresario coloca cámaras ocultas. Y respecto de las cámaras ocultas no había cumplido con la obligación de información y, por tanto, las grabaciones con las cámaras ocultas a los trabajadores no era una prueba válida. Veamos ahora cuál es la regulación del artículo 89, porque hasta aquí era para poner de manifiesto o argumentar, fundamentar en derecho o en la jurisprudencia, en la doctrina del Tribunal Constitucional, porque yo no estoy de acuerdo con la denominación que hace el trabajador del precepto 89 del proyecto de ley orgánica del 9 de octubre del 18. Ahora, la regulación que hace me parece sumamente interesante. Miren ustedes, el párrafo primero del artículo 89 del proyecto de ley orgánica del 9 de octubre de 2018 establece que la finalidad de la colocación de las cámaras debe ser el control empresarial del desempeño laboral por parte del trabajador, o sea, tiene su base jurídica en el 23 del Estatuto de los Trabajadores. Y a continuación debemos destacar lo siguiente. El deber de información. ¿A quién se le debe dar? ¿Cómo se cumple el deber de información por el empresario? Informando de la colocación de las cámaras a los trabajadores o empleados públicos funcionarios o a sus representantes. Y aquí está acogiendo el mismo criterio que acoge el artículo L 2312, apartado 38 del Código de Trabajo francés. Y a continuación podemos plantearnos, y este deber de información que es tan importante, ¿cuándo debe cumplirlo el empresario? Y dice el artículo 89.1 del proyecto, con carácter previo. ¿Previo a qué? A la colocación de la cámara o al tratamiento del dato. Al tratamiento del dato. Y aquí la normativa europea no es homogénea, como no lo es en ninguno de estos aspectos. Ya hemos visto que ni siquiera está regulado y a veces está prohibido. Pero llama la atención, o me gustaría resaltarles, que, como saben, en Dinamarca, más que legislación concreta, lo que se legisla es a base, con un 85% de afiliación sindical, a base de acuerdos marco entre la patronal y las centrales sindicales mayoritarias. Y hay un acuerdo marco que regula la materia diciendo que se exige que se comunique no con carácter previo, sino con un periodo de preaviso de 6 semanas a la colocación de la cámara. Eso no lo ha acogido nuestro legislador. Y, por otro lado, en cuanto al contenido del deber de información, con carácter muy parco, hace referencia de forma sencilla, precisa, detallada, cuando realmente el contenido del derecho de información sí que viene perfectamente detallado, al menos a mí de las legislaciones de la Unión Europea que he analizado sobre la materia, que he analizado 43, a mí la que más me llama la atención respecto del contenido de las cámaras de la información, del deber de información en las cámaras de videovigilancia, es la ley sueca de 1 de agosto de 2018. Y además hay una consagración legislativa en el artículo 89.1 in fine del proyecto de ley orgánica y dice que cuando hayan grabado las cámaras cualquier tipo de comisión delictiva o de ilícito, llámese laboral, porque estamos en el ámbito laboral, en ese caso no hace falta cumplir el deber de información y se entiende cumplido con la existencia de distintivos de la existencia de cámaras de videovigilancia. Es lo que decía el Tribunal Constitucional en la sentencia de 3 de marzo de 2016. Bueno, pues se ha tenido consagración legislativa. El párrafo segundo del artículo 89 establece que no se podrán, con la prohibición de que no se podrán colocar las cámaras de videovigilancia, dispositivos de videovigilancia en los lugares de esparcimiento, de descanso, de recreo, de comedor,
de los trabajadores. Eso, todos los países de la Unión Europea coinciden en una prohibición absoluta al respecto. Y, por último, bueno, pues hacer referencia a que ha habido esta consagración legislativa, que es bastante loable que se haya regulado la instalación de cámaras de videovigilancia y que a mí me parece sumamente interesante que el legislador español contemple como un hito en toda la normativa de la Unión Europea esta regulación. ¿Cómo regula el párrafo tercero la grabación de sonidos? La grabación de sonidos fundamentalmente se refiere a la grabación de conversaciones y la grabación de conversaciones se considera altamente invasiva, de forma tal que está sumamente limitada. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta porque una cosa distingue el legislador entre la colocación de cámaras de videovigilancia y la grabación de sonidos. Esta es la normativa en relación con este medio de prueba. También puede utilizar el empresario los sistemas de geolocalización. Los sistemas de geolocalización, que son implantar un GPS en el vehículo facilitado por la empresa como herramienta de trabajo, que le va a permitir al empresario el conocimiento exacto de la localización del trabajador en todo momento. Hay otro sistema de geolocalización y es cuando se le dice al móvil facilitado por la empresa, se le dice al trabajador: se tiene usted que descargar esta aplicación o en la tablet, y también le facilita al empresario la localización del trabajador. El artículo 90 es el que del proyecto de ley orgánica de 9 de octubre de 2018 es el que regula esta materia. A mí me parece sumamente interesante la regulación y es prácticamente idéntica a la colocación de las cámaras de videovigilancia. Por lo tanto, les vuelvo a incidir en que no me parece que sea la más acertada la referencia al derecho a la intimidad en la denominación del artículo 90 en relación con la geolocalización. Lo que sí es cierto es que es importante la regulación, no se regula en casi ningún país. Piensen que no se regula en Grecia, no se regula en Francia, ni en Italia, ni en Portugal, la geolocalización. Sin embargo, tiene una regulación muy interesante en la Data Protection Act de 2018 de Irlanda. Y digo yo que es interesante por lo siguiente, porque hay veces que el empresario le da como herramienta de trabajo al trabajador el vehículo de empresa y le permite el uso privado. Claro, si tiene colocado el GPS, puede tener conocimiento, acceder a datos personales como la localización, el empresario, cuando lo esté utilizando para fines privados. Y en este caso, la ley en Irlanda contempla la posibilidad de introducir un conmutador de privacidad o bien una desconexión del GPS, la posibilidad de desconectar el GPS, ¿no?, cuando se vaya a utilizar con fines privados. Eso me parece interesante, ¿no?, que se podía haber incluido en este artículo 9 del proyecto. Los datos biométricos. ¿Cuándo se utilizan? Fundamentalmente, la huella digital. En el ámbito laboral, la huella digital. ¿Para qué? Tanto para el acceso al lugar de trabajo como dentro del lugar de trabajo para el acceso a determinados lugares, aunque en el acceso a determinados lugares lo que se suele utilizar es el contorno de la mano, que también es un dato biométrico. Y también la huella digital para acceder al ordenador facilitado por la empresa como herramienta de trabajo. Los datos biométricos son datos especialmente protegidos. Algún sector de la doctrina ha considerado que, como es un dato especialmente protegido y el trabajador tiene que facilitar su huella para que le tomen los rayos infrarrojos y le tomen la huella digital, eso supone un consentimiento. Sin embargo, yo considero que no es así y que la base se encuentra como dato especialmente protegido en el artículo 9 del Reglamento Europeo, sencillamente en el derecho del trabajo, y, por tanto, no se necesita el consentimiento del trabajador. Hay un sector de la doctrina que opina lo contrario, pero yo claramente opino que no se necesita el consentimiento del trabajador. Habrá personas que sepan para qué y otras que ni lo sepan. Depende del nivel de formación del trabajador. Y, por otro lado, además, sí que es claro que el acceso mediante huella digital en modo alguno constituye una vulneración del derecho de protección de datos personales y así lo declaró para la función pública la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 2 de julio del año 2007. Vamos a analizar ahora otro problema y es el control empresarial
de la utilización que hace el trabajador del ordenador facilitado como herramienta de trabajo por la empresa. Y aquí tenemos que tener en cuenta que en los años 90 había, bueno, 90, y hasta en el año 2006 hay una sentencia muy interesante de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Del País Vasco, esta es de 12 de septiembre del año 2006. Y esta sentencia analiza el tema de si puede el empresario acceder al ordenador del trabajador. Fíjense, el tema es el siguiente: el trabajador colocaba en una carpeta datos sensibles de la empresa y los pasaba a un USB. Datos muy sensibles de la empresa, que le podían hacer la competencia y captaba clientela. Entonces, la empresa que tiene sospechas va con un ingeniero durante la jornada laboral y accede al ordenador del trabajador y descarga la carpeta que ponía su nombre, donde existía también alguna documentación personal, datos personales, archivos personales, no solo los de los datos sensibles de la empresa. Y declara la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco, 12 de septiembre de 2006, que no se han cumplido con los requisitos del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, ni se ha superado el triple juicio de idoneidad, necesidad, proporcionalidad. Porque, como recordarán, el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores regula el registro de la persona, taquilla y enseres del trabajador y exige que se haga durante el lugar de trabajo, que se haga en presencia del representante o de otro trabajador, que se cumpla con la intimidad y el respeto a la dignidad y que sea con la finalidad de preservar el patrimonio de la empresa o de los trabajadores. Claro, ese es el precepto que aplica. Y en esta situación fue sumamente interesante. Además, yo he tenido el lujo de debatir con Aurelio Desdentado, que fue el ponente de esta sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Somos muy amigos y seguimos, se ha jubilado, pero seguimos whatsappeándonos muchas veces y sigue estudiando muchísimo. Y dictó la sentencia de 26 de septiembre del año 2007, que a mí me parece sumamente interesante, porque cambia totalmente el cuadro o el tratamiento de este problema. Entonces, lo que viene a decir es, fíjense, se basa esta sentencia en las siguientes pautas. Aquí lo que había habido es que el empresario pues llama a un ingeniero informático para que arreglara el ordenador del trabajador porque tenía un montón de virus. Los virus los había adquirido navegando por páginas poco seguras y poco recomendables de Internet. Y claro, lo que hace el ingeniero informático, dice, hay un montón de virus, porque la navegación por Internet era, vamos, un poema. Entonces, coge y copia el historial de Internet del trabajador y lo despide disciplinariamente. Entonces, fíjense las pautas de la sentencia, lo interesantes que son para nosotros los laboralistas. Dice, no se aplica el artículo 18. Aquí no estamos registrando la persona en seres o la taquilla del trabajador. El precepto que se aplica del Estatuto de los Trabajadores es el artículo 23, en el sentido de que el empresario puede utilizar cualquier medio de vigilancia y control de la prestación, del cumplimiento de las obligaciones y deberes laborales del trabajador. Y a continuación dice, pero es cierto que existe socialmente una expectativa razonable de confidencialidad. O sea que es cierto que al trabajador le da a la empresa como herramienta de trabajo el ordenador, pero él piensa que puede meterse en su correo, mandar un correíto privado, meterse en una página de Internet un tiempo prudencial, y existe esa expectativa social de confidencialidad, de que puede utilizarlo para fines privados con un carácter moderado. Por lo tanto, para neutralizar, y es la tercera pauta, para neutralizar esta expectativa social razonable de confidencialidad, caben dos comportamientos por parte del empresario. La prohibición expresa del uso del ordenador para fines privados y la información al trabajador, mire usted, que puede ser despedido, que no lo puede utilizar y que si lo utiliza, lo puedo yo utilizar y puedo acceder a su ordenador para fines disciplinarios. Aquí dice, claro, existía esa expectativa razonable de confidencialidad, pero no se le había dado información.
al trabajador, con lo cual declara que la prueba no es válida. La prueba de acceso, la grabación del historial de Internet que presenta como prueba en el acto del juicio el empresario. Sentencia de 26 de septiembre del año 2007. Un paso más la da la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 6 de octubre del año 2011, que viene a decir que cabe que el empresario utilice programas espías. Los programas espías son los que cogen el pantallazo. Bueno, pues declara la validez de la utilización para el control empresarial de esos programas espías. Y, por otro lado, hay una sentencia del Tribunal Constitucional en esta línea muy interesante, que es la sentencia 170/2013 de 7 de octubre, que es un químico que también utilizaba datos sensibles de la empresa y lo metía en USB. ¿Qué pasa? Que ante notario se pone de manifiesto lo anterior, el notario hace un informe diciendo que había accedido a datos sensibles de la empresa y le había colocado en archivos privados, pero lo más interesante de esta sentencia del Tribunal Constitucional es que dice que la información, el deber de información del empresario puede verse cumplido si había una prohibición expresa y una información en el convenio colectivo, en el contrato de trabajo, en las normas TIC de la empresa. Claro, ante esta situación, la Agencia Española de Protección de Datos resolvió una consulta porque las empresas lo que dijeron fue, bueno, pues como yo no tengo aquí ni en el contrato, ni en el convenio colectivo viene, ni en las normas TIC, yo puedo presentarle a los trabajadores un anexo al contrato y si me lo firman ya se entiende que hay prohibición e información, y la Agencia Española de Protección de Datos emitió el informe 464/2013, estimando la consulta, diciendo que sí, con lo cual las empresas todas presentaron el anexo al contrato para entender neutralizada la expectativa razonable de confidencialidad. Y así llegamos al conocidísimo caso Barbulescu. Barbulescu era un señor que, bueno, también había accedido por correos electrónicos a determinadas páginas no recomendables en Internet. Se creó una cuenta Yahoo de correo electrónico privada y allí pues mandaba mensajes bueno, a señoras y tal, de carácter poco recomendable también. Vamos, que tenía una conducta irregular, no intachable. Este señor era un poquito así. Bueno, pues el señor Barbulescu llega, porque claro, ¿qué pasa? Que el empresario le autoriza que se cree una cuenta Yahoo en el ordenador de la empresa. Y considerando, teniendo sospechas que había un uso particular para fines privados, pues investiga el ordenador durante 9 días. Y claro, se da cuenta de la cantidad de correos que mandaba y tal, y el tema que se traía. Entonces lo despide. Llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dicta la sentencia de 12 de enero del año 2016, considerando que no se ha vulnerado el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no hay una vulneración de la privacidad, porque bueno, pues, se considera que no se ha vulnerado porque el trabajador tenía conocimiento de que se podía acceder y tal. ¿Qué ocurre? Que el trabajador no está contento con esta sentencia y hace uso de la facultad que otorga el artículo 43 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el plazo de 3 meses, cuando la sentencia ha sido resuelta por una sección, por una sala, que se someta a la deliberación de la gran sala. Y por eso se habla de Barbulescu I, Barbulescu II. El mismo Barbulescu, es que no hay otro, se rompió el molde. Y entonces se dicta la sentencia por la gran sala, la gran conocida, la sentencia de 5 de septiembre del año 2017, en la que sí se considera vulnerado el derecho a la privacidad del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esta doctrina Barbulescu ha sido aplicada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo este año en la sentencia de 8 de febrero del año 2018 respecto de un trabajador de Inditex que le cobraba comisiones a los proveedores de Inditex y se dejó olvidado un papelito donde venía todo en la impresora.
Y a raíz de eso, pues bueno, se presenta como prueba, se dice que hay una vulneración de la privacidad del trabajador. Bueno, pues esta es la situación. ¿Y cómo se regula este derecho en el proyecto de ley orgánica de 9 de octubre de este año 2018? Pues se regula en el artículo 87 y lo más importante que tiene el precepto es la importancia que se le da, valga la redundancia, la relevancia que adquiere en el proyecto de ley orgánica de 9 de octubre de 2018 en toda esta materia la negociación colectiva en España. Y establece el artículo 87 que las empresas deberán establecer o implantar en su ámbito criterios de utilización de las herramientas o dispositivos digitales facilitados por la empresa a los trabajadores. Y ya para finalizar, ¿cómo incide? Pues claro, incide en la prueba, en la validez o en la nulidad de la prueba, como he venido diciendo. ¿Cómo incide en la extinción del contrato? Pues que el empresario lo presentará como prueba y ya depende de la valoración. ¿Es oportuno que el juzgador de instancia, en el momento de admisión de la prueba, como dice el artículo 92, pues no la admita porque la considere que no es válida? Yo lo veo no acertado o quizás no demasiado prudente, porque fíjense, si hay que analizar en el propio acto del juicio, caracterizado por la oralidad, si hay que analizar la validez de un tipo de prueba como esta, que se exige conocimiento exhaustivo de toda la doctrina del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, no me parece acertado que se desestime la prueba o que se tenga como no válida, que sea ilícita en el propio acto del juicio, a pesar de que así lo regula el artículo 92, con la posibilidad de recurso de reposición. Yo considero que lo más acertado es admitir la prueba y luego valorarla en la sentencia conforme a toda esta doctrina y conforme a la normativa que va a entrar en vigor en diciembre. Por otro lado, bueno, pues se ha considerado esta prueba en España, la doctrina ha ayudado mucho, la doctrina del Tribunal Constitucional y la doctrina del Tribunal Supremo ha ayudado mucho y ya realmente los tribunales pues tenemos una base muy sólida para decidir sobre la licitud o ilicitud de este tipo de pruebas y una prueba de ello es la sentencia, por ejemplo, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que es interesante, el despido de un trabajador de 2 de febrero del año 2017. Y les digo que a pesar de que existe también, y he estado estudiando jurisprudencia de tribunales de la Unión Europea, pues hay alguna sentencia que me ha llamado la atención, porque aquí en España parece que allí lo hacen muy bien. Bueno, pues no siempre, ¿vale? Por ejemplo, les voy a terminar con una sentencia que yo creo que en España hubiésemos resuelto los magistrados de otra manera, y es el Tribunal Supremo de Luxemburgo. Miren ustedes, la cuestión es la siguiente. En las cámaras de videovigilancia había distintivos en una cafetería y el trabajador prestaba servicios de camarero e ingirió una gran cantidad de bebidas alcohólicas y en alto grado de embriaguez fue captado por la grabación de las cámaras de videovigilancia y fue despedido. Bueno, pues presentó la empresa la prueba y existían estos distintivos, como digo, o sea que para nosotros hubiese sido fácil, María del Mar, poner la sentencia porque, bueno, aplicamos la sentencia del Tribunal Constitucional de Inditex, la de Bresca, la de la 39 de 2016 de 3 de marzo y lo hubiésemos considerado cumplido el deber de información. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Luxemburgo considera que la prueba no es válida en la sentencia de 14 de julio del año 2015. Muchas gracias por su atención. ¿Tenéis turno de palabra o de intervención? ¿No? Ah, bueno. Si alguien quiere hacer alguna consulta a la señora magistrada. Felicitarle por su elocuencia porque es verdaderamente sorprendente. A usted no la podrían despedir porque no necesita ordenador. Su cabeza es algo prodigioso, ¿no? Yo le quería hacer una consulta y es a sensu contrario. Es decir, le planteo el caso del trabajador que para justificar una relación de carácter indefinido graba al empresario con el móvil, que se está viendo en algunos supuestos. ¿Cree usted que esa prueba sería válida si el trabajador lo está grabando, no informa al empresario y deja el móvil encendido? Y bueno, pues en esa conversación, que son datos especialmente protegidos, como usted bien ha dicho,
pues se utiliza después. ¿Se admitiría como prueba? ¿Qué piensa usted al respecto? Yo pienso que debe admitirse por lo que digo, porque es tan difícil no admitir al IMINE, es tan complicado. Yo pienso que igual que los WhatsApp, debe admitirse. Ahora, esa prueba por sí sola no tiene demasiada validez. A la hora, yo personalmente, y no como magistrada del tribunal, sino como Ana Orellana, yo personalmente me encuentro con esa prueba y a la hora de valorarla, primero me tendría que acreditar con otra prueba de un ingeniero informático que no ha habido manipulación en esa grabación y que se ajusta a la realidad. Y después, desde luego, en el ámbito extralaboral o en el ámbito laboral, es que el empresario también tiene un derecho a la protección de datos personales. Es que a eso iba. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que no habría que aplicar el artículo, en este caso el artículo 89 del proyecto, sino que habría que aplicar el artículo 11 del proyecto de ley orgánica de 9 de octubre de 2018, que establece, y el artículo 6. Entonces, ¿la base cuál sería? También la ejecución del contrato de trabajo. La imagen no es especialmente protegida. ¿O hay grabación también del sonido? Claro, es que sería conversación. Es que el supuesto que entonces le planteo... ya es todavía más, es más reticente, ¿eh? Todos los tribunales son mucho más reticentes. Entonces, primero, ¿es un dato protegido? Que esto lo tenemos que hacer siempre, con cualquier cosa. ¿Es un dato protegido? Sí. Es un dato protegido la imagen y la conversación, la grabación del sonido. ¿Se puede presentar como prueba? Sí, artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Social. ¿Cuál es la base jurídica para el tratamiento? Puesto que ya ha automatizado esa imagen a través de la grabación el trabajador. Pues consentimiento del empresario no existe, luego tendríamos que acudir, como no es un dato especialmente protegido, en principio, no afecta a la orientación sexual, ni discriminación, ni los del artículo 9, biométrico, es un dato normal, habría que acudir al artículo 6. El artículo 6 dice consentimiento o ejecución del contrato de trabajo. ¿Es para la ejecución del contrato de trabajo? Evidentemente sí. Luego, el trabajador puede llevar a cabo un tratamiento de la imagen del empresario. Ahora, a la hora de valorar esa prueba, igual que si me presenta a mí un WhatsApp, pues como no venga con la prueba también de un ingeniero informático que me acredite que no ha habido manipulación ninguna y que se ajusta a la realidad, pues realmente no le daría validez. Pero ítem más. Al final, esa prueba, ¿en qué consiste? ¿Podría entenderse que estamos en presencia de una prueba de interrogatorio de parte encubierta sin permitir al letrado del empresario hacerle preguntas sobre en el seno de en qué contexto, por ejemplo, se produjo esa conversación o se captó esa imagen? Y eso puede ser esencial también. Entonces, claro, entramos en un terreno en el que la valoración para el órgano judicial es difícil que desvirtúe otro tipo de pruebas de mayor enjundia o que me acrediten a mí de forma fehaciente la cuestión de la existencia o no de relación laboral o lo que pretenda acreditar el trabajador, más que una mera grabación con un móvil o un WhatsApp. Los WhatsApp también están ahora a la orden del día. Bueno, el WhatsApp se puede admitir como prueba, pero yo a la hora de valorarlo, pues no sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto. ¿Me entiende? Le daré un valor a la restante prueba, ahora sí, de forma global, si me lo acredita. Claro, la valoración usted sabe que es una facultad exclusiva del órgano judicial y es una facultad difícil de ejercitar. Entonces, claro, hay que estar al caso concreto. No se pueden hacer afirmaciones genéricas porque no sería prudente por mi parte. Pero sí le digo que a la hora de valorar esa prueba hay problemas. Entiendo que el trabajador está tratando los datos personales del empresario sin su autorización, ¿no? Luego la convierte automáticamente en nula. No, porque no es necesario para el tratamiento el consentimiento. El artículo 6, con carácter general, establece que la base jurídica que tiene cualquier persona para un tratamiento puede ser el consentimiento o la ejecución de un contrato.
o el cumplimiento de una obligación legal o interés legítimo. Yo creo que en este caso podría incluirse o bien en ejecución del contrato o en interés legítimo. Es que una cosa es la información y otra el consentimiento. El consentimiento no es necesario en los contratos de trabajo. Angustia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia, ante todo. Estaba hablando del deber de información que debe tener el trabajador con respecto a las cámaras de videovigilancia y todos los demás, cómo se entiende realizado. Has dicho antes de hacer el tratamiento de datos, pero si entra un trabajador nuevo a la empresa, ¿se entiende porque ya está los cartelitos, por ejemplo, o es necesario Lo más importante, si están los signos identificativos en el escaparate, los carteles, eso ya ha considerado el Tribunal Constitucional que se considera informado el trabajador, si están en sitio visible. Pero aquí lo más interesante que hace el proyecto de ley orgánica nuevo, que yo creo que entrará en vigor, es la facultad que le da a la negociación colectiva. Entonces, es muy importante que los negociadores lo hagan constar esa información a los representantes. Es que dice a los representantes. Pero si no existe en el convenio colectivo nada al respecto. Si no existe en el convenio colectivo, cabe la información. Es que dice el precepto que basta con que sea una información precisa y detallada. No dice nada más. ¿Cuándo? Con antelación al tratamiento. Eso es lo que dice. Perdón, por ejemplo, cuando para poner lo de la huella digital o cualquier otro medio, ¿se puede hacer un comunicado a todos los trabajadores? Sí, a los representantes. Es que cabe la información. Bueno, a lo mejor no hay representantes de los trabajadores. A los trabajadores individualmente considerados se le informa y se le prohíbe también. Pues muchas gracias. Hola, buenas tardes. En relación a lo que estábamos hablando, si tenemos un reglamento interno dentro de la empresa que entregamos a los trabajadores en el momento que se incorpora y ahí se establecen las normas de estilo, bueno, todo lo que queremos que sea verdaderamente el funcionamiento interno, ¿es suficiente? Sí, es suficiente. Es suficiente. Eso fue la sentencia 170-2013 de 7 de octubre del Constitucional. Dijo las normas TIC, el contrato de trabajo o el convenio. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Lo veo. Pero Angustia sí ve. Angustia lo domina todo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su extensa explicación y concreta en datos. Muchas gracias. Una preguntita. Hemos estado hablando de lo que es los medios de prueba de videovigilancia de trabajadores dentro del centro de trabajo, pero a mí me surge una duda en relación cuando esas pruebas se toman fuera del centro de trabajo, cuando se trata de informes de detectives, seguimiento de un trabajador, ¿se le daría el mismo trato o la misma caracterización? Está regulado en el proyecto para el lugar de trabajo durante la prestación de la jornada. Ya la prueba detective, bueno, eso hay mucha jurisprudencia. La prueba detective, pues bueno, pues valorarla, el caso concreto. Y si es fuera del lugar de trabajo, pues depende. Es que puede también darse el tema del ciberempleo en el domicilio. No, bueno, entonces, ahí sí que hay un gran problema. No, es que a mí ese es el que más problema me suscita. Imagínense que un trabajador presta servicio en su domicilio, es un ciberempleado. ¿Se le podría gravar? No, porque es un domicilio. Es que ahí entramos de lleno en el derecho a la privacidad. O sea que se plantean numerosos problemas que no están resueltos por el proyecto. Es cierto que sí, que es muy importante, pero determinados problemas no quedan resueltos. Es decir, que todo de lo que hemos estado hablando, del ámbito de la protección de datos en el seno de la privacidad, es de medios tecnológicos tomados y de imágenes. Bueno, no, la geolocalización no. La geolocalización forzosamente fuera del lugar de trabajo. Lo que quiere saber precisamente el empresario es dónde está.
para controlar si... Y en el caso de seguimiento de trabajadores por parte de detectives por supuesta transgresión de la buena fe contractual, ¿estaríamos dentro también de la protección de datos o no? Bueno, también se puede vulnerar el derecho de protección de datos. No cabe duda que el detective graba imágenes y son datos protegidos. Lo que pasa es que la regulación viene para las cámaras de videovigilancia, no para una cámara privada de un detective. En ese caso habría que aplicar las normas generales como hacíamos antes, de protección de datos. Vale, muchas gracias. A mí me gustaría bueno, como habrán visto, justificado está la capacidad de Ana María. ¿Quién me habla? Y bueno, y escuchándola, pues me han puesto de manifiesto que cuando desde el punto de vista dogmático, cuando desde el punto de vista de las ciencias jurídicas se analizan las distintas materias, se pone de manifiesto la interrelación en el mundo del derecho. Porque hay muchas de las cuestiones que se han planteado y de las que Ana María ha ido disertando, pues en el ámbito de la jurisdicción, no de los que transgreden la buena fe contractual, con ese glamour, pero en otras jurisdicciones, como es la que nosotros trabajamos, la jurisdicción penal, pues nos plantean muchas de estas cuestiones con respecto a la licitud de los medios de prueba en el proceso penal, con ese trámite previo de las cuestiones previas, y que tanto, por tanto, en el mundo del derecho penal como en el del derecho laboral, lo que queremos garantizar es que únicamente puedan existir resoluciones que determinen un concreto resultado, pero solamente a través de pruebas válidamente obtenidas. Es decir, expulsar de lo que es el juicio, expulsar aquellas pruebas que no son obtenidas válidamente. Y, por lo tanto, en ello coincidimos todas las jurisdicciones. Es decir, eliminar, garantizar los derechos hasta el punto de que no puedan obtenerse resoluciones judiciales basadas en pruebas que no tienen una obtención lícita. Por eso esta interrelación del derecho me ha encantado tu exposición. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces aprovechamos para darle las gracias a Ana María, que haya tenido la deferencia de estar con nosotros en estas primeras jornadas de Derecho del Trabajo, que queremos que sean la primera, pero no sea la última, que se hagan en el tiempo muy largas. Y además queremos entregarle un pequeño obsequio que tenga de recuerdo de esta jornada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ay, qué bonita. Bueno, es precioso, ¿eh? Una preciosidad. Precioso, ¿eh? Ha sido un placer intervenir aquí. Muchísimas gracias. Pues ahora nos tomamos un cafelito. Qué bonito. Eso ya no me da miedo, había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. La licenciatura de la Facultad de Derecho de Málaga. Tiene el certificado de docencia impartido por la Complutense. Esto es el resumen de 49 folios. Cedo la palabra, pero no a ella, se la cedo a... Con el mismo preparador, don Javier Casa, que fue presidente de la Audiencia Provincial de León, presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra, tanto en el ámbito profesional como especialista en la jurisdicción social, como... Los ratos, pero también fueron buenos cuando aprobamos. El final. El final. La protección de datos tiene que dar su consentimiento, tiene que prestar su asentimiento para que sigamos utilizando sus datos. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado realmente en la... Fíjense ustedes en la diferencia, no es una directiva. Por lo tanto, como saben, las directivas tienen que transponerse al ordenamiento interno para que sean aplicables. 8 del Reglamento Comunitario 2016/679
regulaba o establecía que debe de tenerse en cuenta el respeto a... ¿Y qué ha ocurrido? Pues que los Estados miembros, desde el 25 de mayo de 2016, tenían la obligación de publicar una normativa interna que se adapte de un trabajador, en el consentimiento del trabajador, en la ejecución, la necesidad por la propia ejecución del contrato de trabajo, en el cumplimiento de una obligación legal para que entre en el ordenador y controlar el tiempo que pasa prestando servicios en el ordenador del trabajador. Si voy a hacer ese tratamiento, porque claro, voy a tratar de evitar, bueno, pues un despido disciplinario o una sanción, pero veamos entonces cómo ha quedado regulado. Claro, el artículo 22 del proyecto de ley de la Ley Orgánica del 9 de octubre de 2002 de dispositivos de videovigilancia y grabación del sonido. Miren ustedes, si considera el legislador que el derecho fundamental del 19 de febrero del año 1996, en la que establece que era perfectamente lícita la prueba de grabación, una cuestión que afecta a la intimidad de las personas, sin embargo, se consideró que no se había vulnerado el derecho a la intimidad porque sencillamente los trabajadores en el lugar de trabajo pues no tenían derecho a la intimidad. Luego se dictaron dos importantes sentencias de televisión cerrado en el casino, pero para controlar lugares sensibles como puede ser la ruleta francesa y el respecto de las cámaras ocultas no había cumplido con la obligación de información y por tanto las grabaciones con las cámaras ocultas a los trabajadores no era una prueba válida. Veamos ahora cuál es la regulación. La finalidad de la colocación de las cámaras debe ser el control empresarial del desempeño laboral por parte del trabajador, o sea, tiene su base jurídica en el 23 del Estatuto de los Trabajadores. De debatir con Aurelio de Dentado, que fue el ponente de esta sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, somos muy amigos, seguimos, se ha jubilado pero seguimos whatsappeándonos muchas veces y sigue el problema. Entonces, lo que viene a decir es, fíjense, se basa esta sentencia en las siguientes pautas. Aquí lo que había habido es que el empresario pues llama a un ingeniero informático para que arreglara a nosotros los laboralistas. Dice, no se aplica el artículo 18. Aquí no estamos registrando a la persona en seres o la taquilla del trabajador. El precepto que se aplica del Estatuto de los Trabajadores es el artículo. Qué bonita. Bueno, es precioso, ¿eh? Una preciosidad.